tu bolsillo, 10 años. Ya, vamos con la economía aquí en 24 horas al día. Vamos a hablar de empleo en una semana que va a estar concentrada, creo yo, la discusión en el empleo. ¿Por qué? Porque este viernes vamos a tener cifras de desocupación que va a entregar, como siempre entrega, el último día hábil de cada mes el INE. Y estos números vienen un poco a dibujar ese semblante un poco de preocupación que nos ha entregado el empleo durante los últimos meses, 3 años diría yo por lo menos. ¿Por qué? Porque pese a que se ha recuperado el último tiempo, hay una recuperación en que la calidad del empleo, dicen los expertos, es lo que preocupa. Y no estamos hablando de la informalidad, sino que es la calidad de los empleos, sobre todo formales, que se están generando en nuestra economía. Y hablamos del concepto del subempleo, y aquí lo vamos a explicar. Vamos con la primera gráfica para entender un poco este fenómeno. El subempleo, que entendemos como tal, son las personas que trabajan menos horas de las deseadas, porque quisieran trabajar, no sé, jornada completa, pero solamente encuentran un empleo de media jornada, o trabajan en empleos de menor calificación respecto a su rango o grado de educación. A ver, en nuestro país hoy tenemos 2 millones de personas subempleadas, o sea, tienen un empleo en que trabajan menos horas de lo que quisieran o de menor calificación. Es un 21% del total. Tenemos que remontarnos más o menos al año 2019 para encontrar un nivel de más o menos de esta altura, en cuanto a subempleo en nuestra economía, que habla un poco del momento de nuestra economía. Sí, estamos recuperando empleo, pero la calidad de ese empleo quizás no es la óptima. Vamos con la siguiente estación. Para hacerlo en sencillo, 1 de cada 5 personas que está trabajando ocupado en nuestro país es subempleado. Sobre todo aquí estamos concentrando el análisis en personas que trabajan menos de 30 horas a la semana. Y vamos con la siguiente estación, seguimos revisando los números de entregados también, desglosados a partir del boletín del INE, pero que entrega este estudio la UDP. A ver, subempleados, del total de estos 2 millones, 2 de cada 3 trabajan en el mercado formal y 1 de cada 3 en el informal. Y el tema es que aquí, y lo que más preocupa, es que los sueldos, obviamente, al trabajar menos horas, son mucho menores. En promedio, los sueldos de los subempleados llegan en torno a los 352.000 pesos. Estamos hablando de personas que pueden trabajar 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas semanales. Por eso es que el promedio es mucho menor. Jornada total, en promedio en nuestro país, el sueldo bruto llega a los 835.000 pesos. Es decir, de acuerdo a este estudio de la UDP, la diferencia puede llegar al 57% de un subempleado respecto a una persona con empleo o jornada completa. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado en torno a este tema. En los últimos 12 meses, y esto sí que también preocupa, si se han generado 134.000 empleos en los últimos 12 meses, ese número ha ido creciendo afortunadamente, pero si hacemos el doble clic en la calidad de ese empleo y nos seguimos concentrando en el tema del subempleo, de estos 134.000, 127.000 fueron subempleo. Es decir, en matemática simple, el 94% de los empleos generados durante los últimos 12 meses son subempleos. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el tema del empleo, vamos a revisar otros temas económicos. En la antesala de lo que será la Navidad, probablemente este año se encuentre con menos argentinos de lo que fue el 2024. Esto porque se estaría estabilizando el llamado turismo de compra. Para más detalles, contactamos con José Ignacio Atenas. Nacho, vamos contigo. Así es, muy buenas tardes. Comienza a cambiar el panorama para el comercio de nuestro país. Esto principalmente porque se ha enfriado un poco el boom de los argentinos que nos visitaron en masa principalmente el año pasado, sobre todo en esta fecha. Estaban cruzando harto la cordillera, veíamos buses todavía, incluso hay algunos convenios con cadenas turísticas que justamente traen a los argentinos por el día solamente a comprar, principalmente de Mendoza o San Juan, dependiendo del punto en donde se encuentra nuestro país, pero ha ido disminuyendo esa presencia de argentinos y eso también comienza a tener obviamente un efecto en el comercio, que ha estado siguiendo muy de cerca esta evolución. Ahora, siguen estando presentes, pero en menor medida. De hecho, este es un fin de semana largo para los argentinos y la mayoría de ellos, según lo que se dio a conocer incluso en varios noticieros del otro lado de la cordillera, era porque estaban visitando Paraguay, que al parecer también es otro de los puntos en donde les sale bastante conveniente. Nosotros estuvimos recorriendo centros comerciales, principalmente los outlets, que es donde más se veía la presencia de los argentinos. Siguen algunos rondando, nos encontramos con varios, pero ellos mismos nos reconocen que están viniendo menos y que, por ejemplo, si antes les costaba un 60% más económico algún producto, hoy día está en torno a un 40, un 30% más económico. Sigue siendo conveniente, pero no tanto como el año pasado. Tenemos declaraciones y esto fue lo que nos dijeron. El cambio ya no nos favorece tanto como el año pasado. El año pasado sí y ahora ya no tanto.
Y quizás sí en Paraguay está mejor con el cambio, entonces les conviene más. Porque no es tanta la diferencia por ahí en el cambio. Ya no es tan inconveniente como el año pasado. Sí, igual no sirve. Menos maleta, presencia, ruido, de todo. Más tranquilo, pero que vengan es bueno. Ahí veíamos entonces una menor presencia de argentinos, principalmente en el comercio, pero las estimaciones, según lo que dio a conocer la Cámara de Comercio de Santiago, es que al último trimestre se espera la visita de 730.000 trasandinos con un gasto total de cercano a los 290 millones de dólares, lo que sigue siendo obviamente cifras bastante importantes. Ahora, las mismas estimaciones que hace la Cámara de Comercio hasta septiembre, por ejemplo, el crecimiento del comercio ha estado en torno a un 5% y se espera que llegue a un 2% al cierre de este año. Conversamos con quienes están representando el comercio y nos dieron sus análisis respecto al cambio que ha tenido, al pequeño enfriamiento que ha tenido también la presencia de argentinos en nuestro país, y esto nos dijeron. Y hemos visto que en los últimos meses se ha moderado tanto la visita como el consumo de ellos, pero siguen representando una parte importante de la venta total de nuestros outlets. Lo que estamos haciendo es comparándonos con una época extraordinaria, que fue el año pasado, con una llegada de argentinos que no habíamos tenido años anteriores y que tuvo un resultado muy positivo en el retail. Entonces ahora lo que estamos viendo es que empieza a desacelerarse esta entrada de argentinos. Sigue siendo importante la llegada de argentinos. Un panorama que habrá que ver cómo evoluciona de cara a lo que son las vacaciones, donde también el año pasado contamos con la presencia de varios argentinos en nuestras playas. Habrá que ver finalmente si es que nos visitan o no, o incluso el próximo fin de semana en donde se va a desarrollar el evento de descuentos, el Black Friday, que también va a ser de manera presencial y podríamos tener la visita de los trasandinos. Nacho, muchas gracias. Muy buenas tardes. Seguimos hablando de economía, pero vamos a cambiar completamente de tema. Las denominadas llamadas spam, seguramente las debe conocer, recibir todos los días, están generando un efecto colateral. Ante el desplome en el número de personas que contestan el teléfono, se produjo un fuerte aumento en las personas que no pagan sus deudas. ¿A qué se debe, Felipe Gallegos? Nos cuenta más, Felipe. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De seguro usted tampoco contesta estas llamadas diarias, ¿no? Estas llamadas spam. Los números 600 y 809, prefijos que comenzaron a regir durante el mes de agosto. Pero claro, esto no solamente es no contestar, está generando también un efecto colateral en la industria de la cobranza. Así lo detecta la empresa Rexa, que es una de las mayores operadoras de cobranza en Chile, que trabaja con retail, con bancos, con cooperativas. Y fíjense que ha disminuido un 30% el número de personas que paga finalmente sus deudas, que cumple con sus compromisos financieros. Y esto se asocia directamente a las llamadas spam, a esta ley justamente que reguló de alguna manera las cobranzas. Esto porque las personas, al no contestar, posteriormente no se enteran que tienen deudas y no cumplen justamente con sus compromisos financieros. Hay un desplome en el número de personas que contestan, también en el número de personas que accede justamente a un plan de pago, y también personas que se comprometen a pagar mediante llamadas telefónicas. Si normalmente se recaudaban cerca de 1.500 millones de pesos al mes en temas de cobranza, esa cifra hoy día bajó a cerca de los 1.000 millones de pesos mensuales. Una caída bien significativa. Nosotros hemos estado conversando justamente con los consumidores, claro, qué les parece este dato y qué les parece también el número de llamadas que reciben cada día. Pasemos a revisar de inmediato esas declaraciones. No tengo deudas en ese sentido, así que yo sé cuando es algo que no me corresponde, o que me llaman para una línea nueva, o que me llaman del banco, pero no tengo deuda. Pero ya llega un minuto que te satura y por lo menos son unas 8 a 12 ¿Al día? que contabilizaba al día, sí. Absolutamente. Uno es consciente de lo que firmó, al acuerdo que llegó y en los plazos que debe cumplir. Yo creo que eso depende de cada uno, porque uno sabe cuánto debe y cuánto no debe. Sí, independiente. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre un número spam y un número de cobranza de, no sé, de la tarjeta de crédito. 3 meses cumplió entonces esta normativa que establece estos prefijos, el 600 y el 809, cuando se trata de llamadas comerciales. Una normativa que está generando efectos colaterales en términos de los pagos, de las cobranzas justamente, y también en términos del empleo. Hay mucha preocupación en los gremios de los call centers a propósito de que ellos también detectan que las personas prácticamente no están contestando estas llamadas. Pasemos a revisar justamente lo que nos dijo el sindicato y que dice también algunos expertos en cobranzas. Se ve reflejado en las remuneraciones de las personas, porque nosotros todos trabajamos en base a comisión, a un sueldo base más comisión, y la verdad es que nos ha afectado muchísimo
Al mismo tiempo han habido despidos masivos en el área del call center, consecuencia también de esto de la numeración 600, porque básicamente no hay contactabilidad, o sea, los clientes no te contestan, no es que te corten siquiera, sino que pasas directo al buzón de voz y la contactabilidad es casi nula. Pero lamentablemente lo que está ocurriendo en este último tiempo es que las personas, al identificar la llamada, no están respondiendo a sus acreedores, digamos. Al no contestar, no se están enterando de la comunicación que ellos le quieren entregar. Por ejemplo, hay muchas veces que cuando una persona tiene un vínculo contractual con una entidad financiera, como un banco, un retail, hay veces que hay una morosidad y frente a esa morosidad hay veces que el acreedor quiere contactarse con el deudor para entregarle una alternativa de salida. Prefijos 600 y 809, de seguro que ustedes cuando los ven no contestan, pero claro, está generando un efecto colateral con un desplome en la recuperación de las deudas. Felipe Gallego, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.